Hola jóvenes, un gusto tenerlos aquí conmigo. Mis queridas niñas, mis queridos jóvenes, vamos a hacer una clase de genética. Explicación al taller que encontraron en el aula virtual Classroom. Vamos entonces a ver qué es genética. Vamos a tener nuestra clase con el profesor Rubén. ¿Qué es la genética? En los seres vivientes muchos investigadores encontraron miles de características que son hereditarias, es decir, que se transmiten de padres a hijos. Una característica que un ser viviente puede transmitir a su progenie, es decir, sus hijos, es una característica hereditaria. En los seres humanos, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, la forma de la cara, el cuerpo, la estatura, se pueden transmitir de padres a hijos. La transmisión de estas características es la herencia, y la rama de la biología que estudia la herencia es la genética. Ahora vamos a charlar por qué es interesante estudiar la genética. Recuerda que cada persona tiene el doble de la información genética. De cada característica que observas hay el doble de la información, que puede ser igual o diferente. Por ejemplo, aquí vemos dos niños mirándose al espejo. Cuando te miras al espejo te puedes ver el color del cabello, la estatura, color de los ojos. Recuerda que de cada característica que estás viendo hay el doble de la información, no importa que no se encuentre expresada, sino que esté guardada en los genes. Por ejemplo, tú tienes los ojos cafés, pero puedes tener guardado el gen que dice de tener ojos azules. ¿Por qué es interesante estudiar genética? ¿Cómo explicamos que los animales tengan muchas acciones sin que nadie se las haya enseñado? Como construir un nido, viajar cientos de kilómetros, hacer un ritual de apareamiento y muchas otras cosas muy interesantes. Mira estos ejemplos de estos nidos tan maravillosos que construyen los animalitos sin que nadie les haya enseñado. Eso se debe a que existe una herencia, una memoria genética. Es decir, esto se explica con base en la memoria genética. Y dicha memoria no es exclusiva de plantas o animales, sino que también es inherente al ser humano. O sea, todos los seres vivos tenemos esa memoria genética. Lo importante es qué ventajas podemos sacar de esto. Esa es la clave para el estudio de la genética. Para esto presentamos dos ejercicios que son claves fundamentales, que ya los hicimos en clase. El primero es mirarte al espejo, observar cada una de tus características y hacerte consciente que de cada una de ellas existe el doble de la información, que puede ser igual o puede ser diferente. Segundo, es escribir las características físicas y psicológicas de tus padres, pues esa es tu herencia genética. Lo que ellos ya aprendieron, lo que ellos ya saben y lo que ellos ya son. Hay características que vale la pena copiar y otras que no. En conclusión, existe una memoria genética que se encuentra en nuestros genes y puede ser aprovechada en nuestro vida. La memoria genética, y esto es muy importante, puede ser modificada por adaptación y por aprendizaje. Es decir, si a nuestra familia, digamos, nuestros padres y abuelos les gustaba mucho el licor, pues nosotros ya sabemos que tenemos una predisposición al licor y entonces hay que evitarlo más que una persona que proviene de una familia donde no les gusta mucho el licor, porque eso es una memoria genética que no queremos reproducir. ¿Quién fue el padre de la genética? El primer investigador fue el señor Gregor Mendel. Aquí lo vemos en una de las fotos. Las bases de la genética moderna las sentó un monje austriaco. Él era monje, Gregor Mendel, vivió de 1822 a 1884 en un monasterio en lo que es hoy en día la ciudad de Brno, en Checoslovaquia.
Asistió durante 2 años a la Universidad de Viena, donde estudió biología y matemáticas. Era profesor de matemáticas y de biología, y donde se interesó en mejorar las plantas mediante cruces en organismos que eran diferentes en una o más características heredadas. Este interés lo llevó a descubrir principios básicos que explican cómo se heredan las características entre los seres vivientes. Es muy interesante decir sobre la biografía de Mendel que su investigación duró guardada durante muchos años hasta que unos científicos alemanes redescubrieron lo que él ya había descubierto y reconocieron el mérito de Gregor Mendel. Es muy interesante si quieren ahondar después, investigar más sobre la biografía de este científico monje. Vamos a ver qué utilizó el señor Mendel en sus estudios. Primero utilizó líneas puras. Una línea pura es un grupo de seres vivientes que produce progenie, hijos, que muestra una sola forma de una característica en cada generación. Por ejemplo, aquí vemos estas flores color violeta, siempre sus hijos son color violeta, entonces ahí se consigue una línea pura. O como sucede con las razas de los perros, aquí vemos una cama de perritos San Bernardos, todos son similares a sus padres, entonces se puede decir que es una línea pura. Hay que recordar ese concepto de línea pura. Luego utilizamos el concepto de características en contraste que utilizó el señor Mendel. Son características diferentes que sean fáciles de distinguir. Él utilizó cultivos de arveja. En los libros, como son extranjeros, dice guisantes. Los guisantes son las mismas arvejas. ¿Qué características utilizó de contraste? Por ejemplo, la altura de las plantas. Las arvejas tienen plantas altas y plantas bajitas. Y aquí vemos los diferentes contrastes que puede tener unas arvejas. La arveja lisa, rugosa, amarilla o verde, inflada, comprimida verde, el color de las flores púrpura o blanca, etc. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué utilizó Mendel como base de sus estudios? Generaciones progenitoras. ¿Qué es una generación progenitora? Es el grupo de organismos que se usa para hacer el primer cruce de una serie de cruces experimentales, es decir, con los que se inicia el experimento. Por ejemplo, aquí colocamos flores violetas y flores blancas como un ejemplo de generación progenitora, podrían ser iguales. O vean estos dos perritos, son de raza labrador, uno es color como amarillo y el otro es color negro. La autopolinización, otro concepto que ustedes tienen en el taller, es la transferencia de polen dentro de la misma flor o entre flores de la misma planta. Recuerden que Mendel todo lo de las leyes de la herencia lo trabajó con plantas. La autopolinización se puede dar por el ser humano, por la misma planta o por las abejitas. La polinización cruzada, proceso mediante el cual el polen que se forma en la flor de una planta se mueve al pistilo o a la flor de otra planta de la misma clase. O sea, como él hacía los cruces de las plantas. Entonces él tomaba con un pincel el polen de la planta o de flores violeta y lo llevaba al pistilo de la planta de flores blancas. Primera generación filial, F1, es la progenie de un cruce progenitor. Entonces aquí vemos el cruce progenitor sería las arvejas amarillas con las arvejas verdes y los hijos de ese cruce progenitor sería la F1. Ahorita vamos a analizar los resultados. La segunda generación filial o F2 es la progenie de la autopolinización de la F1, es decir, cuando se cruzan dos plantas de arvejas de la F1 y nacen sus hijos se llamarán F2. Luego analizaremos los resultados. Híbrido. El híbrido es un hijo de dos padres que difieren en una o más características heredadas. Es decir, que tienen, por ejemplo,
en este caso de las plantas, diferente color. Sus hijos serían híbridos porque vendrían de padres, uno con color violeta y otro con color blanco. Bueno, ahí veíamos las características en contraste de las arvejas que ya las habíamos visto. Un cruce mono híbrido es el que comprende un solo par de características en contraste, es decir, que en todas las otras son iguales. Y aquí las vemos, lo que decíamos del color de las flores. Generación progenitora es el grupo de organismos que se usa para hacer el primer cruce de una serie de cruces experimentales, o sea, para iniciar los experimentos. Entonces aquí tenemos la generación progenitora, con los que comenzamos. Resultados de Mendel. Mendel desarrolló varias hipótesis para explicar sus resultados. Su visión para entender los procesos que gobiernan la herencia fue sorprendente, ya que se ha comprobado que todas sus hipótesis eran correctas. O sea, fue un pensamiento maravilloso, muy inteligente. En primer lugar, Mendel sugirió que cada una de las características heredadas estaba bajo el control de dos factores separados, uno de cada padre. Los factores de Mendel eran unidades de herencia que las plantas de guisantes transmitían a generaciones futuras, o sea, las plantas de arvejas. A estos factores hereditarios Mendel los llamó elementos. Hoy en día se llaman genes, o sea, cada característica estaba bajo el control de dos genes separados, uno colocado por el padre y otro colocado por la madre, es decir, el color de tus ojos depende de dos genes, uno de los genes del color de tu mamá y otro de los genes del color de tu papá, de los ojos. Bueno, aquí vemos los resultados de Mendel. Vamos a interpretarlo, ahora muchísima atención. ¿Qué hizo primero que todo Mendel? Conseguir líneas puras. Conseguir una línea pura era conseguir una serie de plantas que siempre tuvieran su misma progenie, fueran iguales, muy similares. Entonces aquí vemos las plantas de arvejas, todas tienen flores color violeta y en estas todas las plantas de arveja que nacen, todas tienen color blanco. Entonces ya tenemos dos líneas puras, una línea pura color violeta y otra línea pura color blanco. ¿Qué sigue a continuación? Mendel toma de cada línea pura una planta de la color violeta y otra de la color blanca para cruzarlas. Entonces aquí vemos las cruzó plantas de flor color violeta con plantas de flor color blanca y el resultado que tuvo fue el color violeta. Todas las plantas que nacían con color violeta en sus flores. Este fue el primer, digamos, experimento que asombró a Mendel, porque desaparecía el color blanco. Mejor dicho, ¿y qué se hizo el color blanco? ¿Se perdió? ¿Qué se hizo? ¿Por qué todas las plantas que nacían de esta generación, o sea, de la generación progenitora, la línea 1, o sea, la F1, las hijas F1, estas nacían todas color violeta? ¿Qué pasó con el color blanco? Entonces Mendel toma dos plantas de esta generación F1 y las cruza. Y al polinizarlas, al cruzarlas, observa lo siguiente, que ya nacen de estas F1, de esas colores violeta, nacen 3 plantas violeta y una planta blanca. Es decir, en una proporción de 1 a 4. Y de ahí salen las famosas leyes de Mendel que vamos a leer, vamos a mirar, vamos a explicar aquí. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Dice, la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación dice, cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la generación F1 son iguales. Vamos a ver qué son homocigotos o línea pura. En cada una de estas dos plantas que aparecen aquí, vemos que homocigoto significa que los dos genes para la característica son iguales. Por ejemplo, aquí, para la característica amarilla,
los dos genes son iguales y observe que están en mayúsculas. Esto significa que el color amarillo, en este caso de las arvejas, es predominante sobre el color verde. Aquí vemos que el color verde se menciona con letras minúsculas, y hay dos letras A minúscula indican que los dos genes para el color de esta planta dicen verde y verde, y el dominante es el amarillo que está en mayúsculas. Cuando se separan los gametos, se separa el gameto que dice A mayúscula, o sea amarillo. Todos los de las primeras plantas de amarilla tendrán esta A, y los de la planta verde tendrán la A minúscula. Cuando se cruzan, cuando se unen, se va a unir siempre una A mayúscula con una A minúscula. ¿Qué significa la A mayúscula? Amarillo dominante. Y la A minúscula significa verde, y a estos genes se les llaman recesivos, es decir, que no se expresan. Por eso en la primera generación, todas las plantas, a pesar de que vienen de una planta amarilla y de una planta verde, todas las arvejas que nacen son amarillas. Esa es la explicación de la primera ley de Mendel. Con los seres humanos, supongamos que tu mamá tiene los ojos azules y tu papá tiene los ojos cafés. Cuando ellos tienen sus hijos, todos van a nacer con los ojos cafés. ¿Por qué? Porque los ojos cafés es dominante sobre el gen de los ojos azules. Y entonces cuando estamos en clase me dicen, ay, pero mi hermanito nació con los ojos azules. Si el hermanito nació con los ojos azules es porque probablemente los abuelos tienen ojos azules, porque los genes recesivos se van a manifestar en una generación posterior, porque para que un gen recesivo se manifieste, tienen que encontrarse dos genes recesivos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la segunda ley de Mendel. Segunda ley o ley de la separación e inducción de alelos. Entonces, aquí se toman dos semillas de plantas de la pasada generación. Recuerden que todas las amarillas que nacieron tenían una A mayúscula amarilla y una A minúscula que es el recesivo del color verde. A mayúscula y recesivo del color verde. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando se separan las células sexuales, los gametos sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, en este caso de las arvejas se separan los gametos, entonces tenemos A mayúscula, A minúscula. Así vemos cómo bajan acá. A mayúscula y A minúscula los colocamos acá en la tabla, aquí A mayúscula y A minúscula en esta tabla. Vamos a ver cómo funciona este cuadro. Estos son los llamados cuadros de Punnett. El señor Punnett ideó estos cuadros que vemos aquí para explicar los cruces de Mendel, para explicar cómo se cruzaban genéticamente. Entonces vemos, aquí separamos los gametos, A mayúscula, A minúscula, y para el siguiente, para la primera arveja, A mayúscula, A minúscula. Repetimos. Ahora, ¿cómo quedan estos cruces? Para el primero, es como si bajáramos la letra A aquí y como si corriéramos la letra A ahí al primer cuadro. Entonces, este primer individuo tendrá dos letras A mayúscula, entonces será amarillo puro con gen dominante. Aquí bajamos la A minúscula que dice verde y llega la A mayúscula que dice amarillo. Está amarillo con A mayúscula y verde con A minúscula. Como el de A mayúscula, que es el amarillo, es el dominante, esta arveja es amarilla a pesar de que dentro de ella está guardado el color verde. Aquí bajamos la A mayúscula, corremos la A minúscula, sucede lo mismo que en la anterior, esta arveja será amarilla aunque tenga guardado su color verde. En el último cuadro, vean, bajamos la A minúscula que dice verde y corremos la A minúscula que dice verde también. Entonces, cuando aquí se encuentran estos dos genes recesivos que son verde para ambas, pues la planta nacerá con arvejas verdes. Entonces, la proporción va a ser de 1, 2 y 3 a 1. Y si hablamos en porcentaje, tenemos 4 partes de 100. De 100 partes,
Las 4 partes serían cada una el 25%, porque 25 por 4 nos da 100. Entonces, para arvejas amarillas sería 25 por 3, lo cual nos da el 75%, y para arvejas verdes sería el 25%. Aquí vemos la tercera ley de Mendel, ley de independencia de los caracteres no antagónicos, es decir, que cada carácter se expresa independientemente cuando aparece en la gametogénesis o en la meiosis de las células, es decir, por aparte, y se van a cruzar de diferente forma. Claro, conservando la estadística que vamos a explicar en este cuadro. Entonces vean acá, A es el color amarillo, A mayúscula. A minúscula es el color verde y es recesivo. B significa liso y es predominante, dominante sobre la B minúscula, que significa rugoso y es recesivo. ¿Listo? Las dos arvejas, las dos plantas que vamos a cruzar tienen el mismo número de caracteres. Esta tiene también amarillo dominante sobre verde recesivo y liso dominante sobre rugoso recesivo. Entonces vean cómo se separan. Vean, esta letra A mayúscula baja aquí con la B, A con B. Luego otra vez la A mayúscula pero con la B minúscula. Esas son todas las posibilidades. Luego la A minúscula con la B mayúscula y la A minúscula con la B minúscula. Para la otra planta exactamente lo mismo. Repetimos, A mayúscula con B mayúscula, luego A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula. Recordemos qué significa cada una, ¿no? A mayúscula, amarillo dominante, B mayúscula, liso dominante, A minúscula, verde recesivo y B minúscula, rugoso recesivo. Ahora vean en el cuadro de Punnett cómo colocamos las diferentes parejas de genes. AB, ahí en el mismo orden la vamos colocando. A mayúscula aquí, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Ahora para la otra planta utilizamos otras flechas de otro color. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Listo? Entonces ya las tenemos y vamos a hacer los cruces. Volvemos a la parte anterior rápidamente porque esto ya está explicado. Y vemos los cruces. Entonces, vamos a explicar únicamente los cuadros, funciona para todos los cuadros igual. ¿Listo? Entonces, si yo explicar el cuadro de arriba, A mayúscula y A mayúscula, B mayúscula y B mayúscula, ¿listo? Pero vamos a explicar otros cuadros ahí. Vean, el de acá al inferior, A mayúscula se unirá con A minúscula. ¿Listo? Y B mayúscula de aquí arriba con B minúscula de aquí abajo. ¿Listo? Otro cuadro. A minúscula con B mayúscula y A minúscula y B mayúscula. Vean que van a simplemente bajar estas dos letras acá y estas otras dos letras correrlas hacia la derecha. Y así se hace con todos los cuadros. Listo. Entonces, aquí tenemos los resultados. Si estuviéramos en el salón de clase, yo les preguntaría y les voy a preguntar ¿cómo es cada uno de estos individuos? Entonces, el primer individuo que tiene A mayúscula y B mayúscula, ¿cómo es? Entonces ustedes me dirían, homocigoto para el color, porque tiene las dos A iguales, son mayúsculas y sería amarillo.
y homocigoto para el tipo de semilla que tiene las dos veces iguales y sería liso. Entonces es un individuo amarillo liso. En el siguiente caso, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Color amarillo puro, dominante, y la semilla sería lisa, heterocigota, porque aquí vean aparece el escondido el gen B minúscula que sería rugoso. Para el siguiente individuo, lo mismo, sería amarillo dominante con verde escondido, no dominante, ahí recesivo guardado, y sería liso puro. Pero entonces, ¿cómo sería el aspecto? Amarillo, amarillo, para no repetir lo mismo en todos. Entonces vean ¿qué color es? Amarillo, y la semilla lisa. Que aparece aquí, color amarillo, pero semilla rugosa, porque se encuentran las dos B minúsculas, es decir, los dos genes que dicen rugoso, y así sucesivamente. Amarillo, liso, pero con el rugoso recesivo y con el color verde recesivo, y así sucesivamente. Vamos al último individuo de aquí. Vean, muchachos, aquí bajo la A minúscula se encontró con la otra A minúscula, significa que como los dos genes recesivos de verde se encuentran, será verde, y la B minúscula se encuentra con la B minúscula, y sería el único individuo verde rugoso. Ahora, muchachos, ojo a estos dos conceptos que son fundamentales: genotipo y fenotipo. ¿Listo? El genotipo es toda la información genética que encontramos acá. Ese es el genotipo. Y el fenotipo es lo que se ve. O sea, lo que usted ve, si usted se para a un espejo y se mira, lo que usted ve es su fenotipo. Y toda la información genética que tiene guardada se llama el genotipo. ¿Listo? Ahora, examinando el genotipo de este resultado, de este cruce de Mendel, tenemos 9 amarillos lisos, que son estos, los amarillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, que son los que se encuentran aquí, 1, 2, 3, y 1 verde rugoso, ¿sí? Y amarillos rugosos tenemos 3, 1, 2 y 3. Estos serían los resultados del cuadro de Mendel. En este punto terminamos con esta clase y continuará, porque en una próxima oportunidad vamos a hacer algunos ejercicios sobre estas mismas cuestiones de genética de Mendel. Bueno, muchachos, mucho ánimo. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ustedes tienen el WhatsApp, el Classroom, todo para comunicarse. Ánimo, y seguimos aquí al pie del cañón. Muchas bendiciones, mis chinitos. Lo importante es que ustedes estén bien, que sus familias estén bien, y seguimos adelante.